Vamos allá. Dosis recomendadas. Vamos a hablar de diferenciar, que ya lo hemos ido adelantando. Ya lo hemos ido adelantando. La potencia es la que hace que la energía entre de forma rápida o de forma lenta. Es un poco como el que pone una inyección. Despacito, lentamente, 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 o el que pone la inyección y ¡ya! Ahí va. La hemos inyectado en un instante. Pues claro, si aplicas una inyección bruscamente, es posible que incluso se rompan tejidos, porque el líquido entra a presión y tiene que hacerse hueco. Ahora, si entra lentamente, el líquido se va repartiendo, se va adaptando y no se llega a producir una lesión. Entonces la potencia es un poco lo mismo. Y luego habría que diferenciar entre lo que es potencia de pico y la potencia eficaz. La potencia de pico tiene la ventaja que es como si fuera como un martillazo, ¿no? Como un martillo. Y un martillo puede dar un golpe seco, corto, pero como es seco, puede, a la hora de clavar un clavo, lo puede hacer que entre mucho. Pero claro, si luego tardamos mucho en volver a dar al clavo, pues claro, el clavo va a tardar mucho en entrar. Puede que cada golpe le haga entrar un trozo importante, pero si tardamos mucho en volver a dar, pues al final el clavo tarda mucho en entrar. Entonces, una cosa es la potencia, que es la rapidez con la que se suministra la energía, y otra cosa es la energía que al final de la sesión va a quedar acumulada, depositada. Si aplicamos poca potencia, la energía puede entrar, el organismo la capta, la detecta, se refrigera rápidamente y al final no queda energía depositada. Si la aplicamos de forma muy acelerada, con mucha potencia, es posible que el paciente diga, ¡ay! Algo me quema, no lo soporta. Y las células no toleran ese aporte energético que no son capaces de absorber. Entonces hay que buscar una energía, o perdón, una potencia adecuada. Y en este caso, como estamos hablando de efectos terapéuticos, normalmente lo que buscamos es que el paciente perciba, si el aparato lo permite, porque si tiene muy poca potencia no lo va a conseguir, y si tiene mucha potencia va a provocar calor o incluso sensación de quemadura, regular la potencia de tal manera que el paciente perciba tolerable, calor tolerable. Y la potencia es relativamente fácil de ajustar, en el sentido de que tenemos una referencia que nos informa el paciente. Pero la dosis en julios centímetro cuadrado, esa ya no es fácil de ajustar, porque el resultado lo vamos a ver al día siguiente, porque la energía que hemos depositado va a provocar una respuesta biológica que no se va a ver de inmediato, se va a ver a las horas siguientes. Entonces, la potencia alta puede quemar al paciente. La potencia, bueno, la dosis alta llega a provocar molestias al día siguiente en el paciente. Procesos agudos normalmente no aplicar o si se aplica con potencias bajas y con dosis bajas, para ir empezando a aplicar un poquito de energía. Ahí es donde estaría indicado este láser atérmico. En los procesos agudos se podría empezar a aplicar el láser atérmico. Ahí es donde el comentario de antes del láser atérmico. Si queremos darlo en procesos, digamos, agudos, hay que aplicar potencias bajas y dosis bajas. ¿Cuánto? Hay que dar valores. Hay que dar valores. Por ejemplo, vamos a suponer que la potencia, claro, va a depender mucho también de la superficie tratada. Pero vamos a suponer que con un diodo de 1 centímetro cuadrado, una potencia de 50 milivatios, 60 milivatios por centímetro cuadrado, digamos que es buena para que sea térmica o para que no sea molesta, y una dosis de 3, 4, 5, como mucho 10 julios puede venir bien para procesos agudos o subagudos, depende de la agudeza del proceso, ¿no? Que sería como empezar a dar el láser, empezar a aplicar el láser. Y ahí es donde entraría el juego del láser atérmico. Entonces ya cuando empezamos con procesos
con una cierta cronicidad, ya tenemos que subir a unas dosis más altas, que es donde tenemos que valorarlo, cuál es la dosis adecuada, si el proceso es muy crónico, si el proceso es todavía no subagudo. Eso requiere una exploración y según la exploración decidir qué cantidad. Y claro, esto se complica. No es tan fácil como decir, bueno, yo voy a aplicar a todo 40 julios, centímetro cuadrado. Sino, bueno, en unos casos pueden ir bien 20 julios, en otros casos pueden ir bien 30, en otros casos pueden ir bien 40 julios centímetro cuadrado, 50 julios centímetro cuadrado. Ahí es donde está lo difícil del tema, elegir cuál es la dosis adecuada. Y no es nada fácil. Y aquí es donde tendríamos que, sobre todo los jóvenes, fisioterapeutas jóvenes, tenéis que dedicaros a probar con muchos pacientes y encontrar cuáles son los protocolos adecuados para determinadas patologías y en qué momento de la patología. Y claro, y luego va a haber divergencias, porque uno os va a decir, a mí me fue bien con este y a mí me fue bien con el otro. Y luego va a depender también del aparato del láser que se esté utilizando, del tipo de láser. Hay un montón de factores que influyen y no es nada fácil el tema, ¿eh? Es complejo. Vamos a hablar un poco también de la profundidad, porque la potencia da profundidad también. La potencia y sobre todo una manera de alcanzar profundidad, es decir, le voy a mantener la potencia de pico, le voy a poner pulsado, mantengo una potencia de pico alta, pero bajo la potencia media. Pero como la potencia de pico es alta, la penetración va a ser mayor, alcanzo más centímetros. Entonces, es un conjunto de parámetros a tener en cuenta, ¿eh? Es un conjunto. Esto requiere estudiar un poco, chicos. Ahí requiere estudiar. No vale coger un aparato y decir, ala, ahí van, 5 minutos y venga, el siguiente. A este le voy a poner 10 y venga, el siguiente. A este que paga más, le pongo un poquito más. No, eso no vale. Hay que dosificar de acuerdo a la patología en cada caso. Dosis de 5 a 15 julios suelen ir bien para procesos de tipo superficial, procesos en la piel, y luego también va a depender un poco de la técnica, la orientación que le estemos dando, si es para utilizarlo bajo el punto de vista ay, acupuntura o no, o estamos hablando de que quiero resolver un problema de tipo dérmico, mejorar un proceso en la dermis, bueno, pues podemos utilizar julios de 5 a 15 julios centímetro cuadrado, una potencia de 2 a 3 vatios, si el aparato lo permite, claro que no todos los vatios lo permiten, no todos los aparatos permiten 2 o 3 vatios. Yo estoy hablando de aparatos que lo permitan con una determinada... Reconozco que estoy viciado por el tema del CO2. He dado mucho con el CO2, da excelentes resultados. Claro, el CO2 es un aparato muy caro, muy complejo y muy caro. Entonces, no todo el mundo tiene el acceso a un aparato de CO2, pero da muy buenos resultados. Entonces, yo la verdad es que me guío un poco de mi experiencia por el CO2, que es continuo y que puedo regular la potencia hasta los vatios que quiera. Vamos a considerar que esto lo estamos haciendo en una superficie de 100 centímetros cuadrados, porque también cambia, si es menos superficie, tengo que bajar un poco la potencia. Los julios no, pero la potencia la tengo que bajar un poco. Si son más centímetros cuadrados, tengo que subir más la potencia. Entonces, considerando 100 centímetros cuadrados de media. Procesos ya un poquito más profundos, varices, degeneraciones de la dermis, un poquito más profundos. Dosis de 10 a 20 julios centímetros cuadrados, potencia de 2 a 4 vatios, considerando los 100 centímetros cuadrados. Queremos profundizar un poco más, procesos de tendinitis, procesos inflamatorios, reabsorción de hematomas, donde queremos que esa energía vaya un poco más profunda, un poco más a fondo.
que esa energía un poco más a fondo va a depender un poco de la potencia, pero también va a depender del tiempo de la sesión, que si la sesión es más larga, siempre al principio se calienta la primera capa, la superficial, pero luego esa energía va entrando, va profundizando y a veces nos interesa profundizar. Y hay que calentar bastante la primera capa para que las siguientes reciban todavía energía. La potencia de 3 a 5 vatios, evitando la molestia en el paciente, porque a partir de 5 vatios los pacientes ya se empiezan a quejar, considerando 100 centímetros cuadrados. Vamos más al fondo, 15-30 julios centímetro cuadrado, de 4 a 6 vatios, evitando la molestia, porque hay pacientes que no toleran los 6 vatios. Y estoy recomendando, atención a lo que os voy a decir, valores a la baja, porque yo aplicaba más y yo recomendaría más. Estoy recomendando valores a la baja. No quiero que nadie me acuse de que es que, claro, Rodríguez Martín recomienda 50 julios centímetro cuadrado, yo los he aplicado y he quemado a un paciente. Bueno, yo lo digo, estoy recomendando a la baja. Valores más bien tirando de media a abajo. Yo os confieso que habitualmente aplico más. Ahora, hay que tener experiencia, hay que valorar al paciente y hay que saber dónde se aplican y cuándo se aplican. Ya en procesos ya más profundos, donde buscamos masas musculares, las bursas, 20 a 40 julios centímetro cuadrado y si se puede, 6 a 8 vatios centímetro cuadrado. Cuidado, que aquí ya a casi todos les molesta. ¿Y cómo se soluciona? Pues se aumenta un poco la superficie. Al aumentar un poco la superficie, pues normalmente, claro, el tiempo va a salir más largo, pero se reparte más la potencia y molesta menos. Ya no, el paciente se queja menos. O hay que bajar un poco la potencia y si se baja la potencia, claro, el tiempo se va a más. En cuanto al tema de las frecuencias, bueno, hay quien dice que lo que ya os comentaba, de que a mucha frecuencia, que incluso a veces me he encontrado escrito que dicen mucha frecuencia procesos agudos, poca frecuencia procesos crónicos. No, es al revés, porque eso implicaba que había que regular la potencia y potencias altas, procesos crónicos, que implica que la frecuencia es alta. Cuando el aparato, a base de regular la frecuencia, regula la potencia, controla la potencia. Ahora, hay otros aparatos que no controlan la potencia con la frecuencia. Simplemente los hay que están pensados en acupuntura y dicen, bueno, pues yo voy a utilizar las frecuencias de Noyer, yo voy a utilizar las frecuencias de Frank Barr, y hay más frecuencias por ahí, que hay grupos de frecuencias y hay tal. Y antes había pocas, pero ahora hay tal cantidad de frecuencias y también están saliendo teorías que también se aplican en magnetoterapia con relación a que dicen, bueno, el ion de calcio tiene X frecuencia de resonancia, pues se la voy a aplicar con el láser. ¿Es útil? ¿No es útil? Bueno, pues ahí ya no quiero profundizar en eso, porque ahí son teorías, yo me voy a basar sobre todo en la experiencia de que aporte energético produce respuestas biológicas, despierta las respuestas biológicas, las acelera y acelera los procesos. Aquí hay algunos ejemplos de esas, bueno, las frecuencias también, las que se tienen en cuenta en los ritmos del cerebro. Bueno, ahí hay un montón de historias con las frecuencias. Aquí hay algunas frecuencias, que si la frecuencia de corazón, la frecuencia delta, la frecuencia teta, la frecuencia alfa, y luego las clasifican con la frecuencia U, A, B, C, D, E, F, G. Hay un mundo ahí muy complejo. Y yo os quería proponeros esta, dije, la vamos a saltar que luego al final va a volver a salir. El láser tiene una propiedad y es que emite
en una determinada longitud de onda. Y hay láseres que emiten en el rojo, hay láseres que emiten en el infrarrojo muy cercano, hay láser que emiten en infrarrojos ya un poquito más lejos, y suele ocurrir que cuando nos acercamos de la banda visible, que estaría por aquí, cuando nos acercamos a la banda visible, normalmente tienen poca potencia, pero cuando nos acercamos a zonas de infrarrojos un poco lejanos, es fácil conseguir ya más potencia. Entonces hay aparatos, por ejemplo el de CO2, que trabajaría en esta zona, que consigue mucha potencia y las sesiones son cortas y eficaces. Pero, ¿qué pasa con una lámpara de infrarrojos? Una lámpara de infrarrojos va a cubrir una amplia zona de frecuencias o de longitudes de onda. Va a cubrir un amplio espectro. ¿Qué es mejor, aplicar una única longitud de onda o aplicar una banda de longitudes de onda? Pues clásicamente se han estado aplicando las lámparas de infrarrojos, lo que pasa es que se han aplicado muy empíricamente, de tal manera que había quien las ponía 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, alguien las ponía cerca, alguien las ponía lejos, la lámpara con el tiempo se va envejeciendo y va perdiendo eficacia y potencia. Había ahí, digamos, una técnica en la que, bueno, poníamos ahí la lámpara mientras termino de hacer una terapia manual en un paciente, bueno, que ese paciente que le ponga el auxiliar y le entretenemos ahí un poco con la lámpara de infrarrojos. Y yo creo que eso no está bien. Entonces yo hubo un tiempo que me dediqué a hacer una investigación en el sentido de decir, vamos a ver, conseguí un aparato para que me midiera la radiación de infrarrojos que recibe el paciente, midiendo los vatios o los milivatios por centímetro cuadrado que recibe el paciente. Y yo dije, bueno, si comparamos y va a dar la misma longitud de onda o superpuestas, ahí tendríamos mucho que polemizar, sobre todo con los fabricantes y con quien los fabrica y demás, tendríamos mucho que polemizar en el sentido de, yo digo, bueno, ¿y por qué no tenemos en consideración también que si los julios tienen importancia con el láser, también la tienen con los infrarrojos, con la lámpara de infrarrojos? Y entonces me dediqué a pensar y a decir, bueno, pues podríamos hacer una lámpara de infrarrojos donde podríamos indicar, bueno, mandos para regular el barrido, que sea más grande, no sería barrido, sería un foco o bien circular o bien cuadrangular, de tal manera que yo puedo regular las dimensiones de ese foco, las distancias de ese foco, y yo le podría decir, bueno, ¿qué potencia recibe el paciente en cada centímetro cuadrado? Que se la mido y se la indico al aparato. ¿Cuántos julios quiero que reciba el paciente con la lámpara de infrarrojos? Y se lo indico. Entonces me diría cuánto tiempo va a durar la sesión. Yo no tengo que indicarle el tiempo. La máquina me diría cuánto tiempo. Entonces yo le doy al start o al stop y el aparato funcionaría. Entonces, Dosificación de infrarrojos. Colocamos la lámpara sobre el paciente, tomamos el medidor de milivatios por centímetro cuadrado que lo aplicamos sobre la piel, observamos la medida y vemos que nos da una media de unos 50 milivatios por centímetro cuadrado. 50 milivatios centímetro cuadrado lo multiplicamos por unos 900 segundos y nos da unos 45.000 milijulios centímetro cuadrado, es decir, unos 45 julios centímetro cuadrado. ¿por qué propongo, por qué lo multiplico por 900? Porque 900 son los segundos de un cuarto de hora. Y era muy habitual aplicar un cuarto de hora de infrarrojos. Entonces, en la época en que yo me dediqué a medir y a hacer cálculos, es decir, ¿cuántos ha recibido el paciente en esta aplicación? Hubo una época que con ese aparatito me dediqué a medir, a medir, a medir, a medir. Y le preguntaba al compañero, porque una vez lo ponía yo, otra vez lo ponían compañeros, ¿cuánto tiempo le pones de infrarrojo a tal paciente? Pues le pongo 20 minutos, le pongo 10, le pongo un cuarto de hora. Vale, pues yo iba, medía, le saludaba al paciente, muy buena, no se preocupe que voy a hacer una medida de infrarrojo, usted tranquilo que no pasa nada. Vale, vale, pues mide, mide. Pues yo medía, tomaba nota y hacía mi cálculo. Y entonces me encontré con que a veces a los pacientes se les llegaban a aplicar hasta más de 100 julios centímetro cuadrado.
más de 100 julios centímetro cuadrado. Pero era muy habitual aplicar 60, 70, 80, 60, 70, 80 julios centímetro cuadrado. Y mi pregunta es, ¿por qué no nos asustamos de un paciente que recibe de una lámpara en infrarrojos cerca de 100 julios centímetro cuadrado y a veces nos asustamos porque en el láser aplicamos 40, 50? Yo creo que debemos de replantearnos muchas cuestiones. Y quiero que esto sirva también para comentaros que es muy importante pensar en la dosificación, en la energía que queda depositada en el paciente al final de la sesión. Y por cierto, hablando de infrarrojos, cuando los pacientes se les trata con infrarrojos, debemos de tener unas gafas de protección, porque los infrarrojos de las lámparas de infrarrojos, si se miran durante mucho tiempo y si se reciben muchos infrarrojos durante mucho tiempo, se llega a producir cataratas. Entonces, hay que tener cuidado con las lámparas de infrarrojos y hay que disponer de unas gafas también especiales para protegerse de los infrarrojos. Entonces, la lámpara de infrarrojos no es tan inocua y hay sitios donde se usa mucho y hay sitios donde apenas se utiliza. Tal vez os estoy hablando de algo que ni sabéis lo que es o nunca lo habéis visto o no se usa habitualmente, pero hay lugares donde se utiliza mucho o se utilizó mucho hace tiempo. ¿Se pueden aplicar láser de infrarrojos con marcapasos? Se pueden aplicar, no hay problemas. Se pueden aplicar. Si queréis, si alguien está operado y tiene un problema en la zona del corazón, no aplicar láser, pues vale, no se aplica láser. Pero en otras zonas del cuerpo perfectamente se puede aplicar. Porque es luz, entonces el paciente no podría salir a la calle y tomar el sol. ¿Podemos aplicar estas técnicas con metales intratisulares? Pues depende. Si el metal está lejos de la zona, sin problema. Ahora, si el metal está debajo de la zona tratada, por ejemplo, una placa en la muñeca, pues hay que tener cuidado, porque la cantidad de tejido blando que hay para absorber esa energía, ese calor, es poca. Y el calor tiende a acumularse en los buenos conductores de calor, eléctricos y en este caso de calor. Entonces puede ocurrir que se caliente por encima de los 42 grados, 45 grados y las células que estén por encima de ese calor ya empiezan a tener problemas. Ya podemos llegar a producir daño celular. ¿Podemos enfocarlo o reflejarlo hacia los ojos? No, evitar los ojos, evitar incluso reflejos hacia los ojos. ¿Debemos considerar el color de la piel? Pues sí. Yo os dije en aquel, fijaros en este ejemplo de la cinta aislante, de manera que se ponía una cinta clara, se le aplicaba un instante determinada potencia y la cinta no le ocurría nada. Pero cuando se le aplicó una cinta oscura, absorbió mucho la energía y al absorber mucho la energía se empezó a arder la cinta. Entonces, pacientes que no sean pálidos o rostros pálidos o blancos de raza blanca, pues pacientes que ya tengan un cierto tono de piel o pacientes de piel negra, hay que tener cuidado a la hora de aplicar el láser, hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, hay que bajar la potencia, porque la absorben de forma muy rápida. Entonces, se pueden mantener las dosis iguales que en un negro que en un blanco, pero la potencia hay que bajarla, porque la asimilan rápidamente, la energía la asimilan rápidamente. Entonces, lo que permite que se asimile rápidamente o lentamente es la potencia. Si os dais cuenta, es un tema complejo. Es un tema que hay que tener en cuenta la potencia, hay que tener en cuenta la dosis en julios centímetro cuadrado, los julios totales, pero los julios totales no sirven de mucho. Los julios totales sirven en el sentido de que luego hay que dividirlo entre la superficie tratada. Pero primero hay que dividir
los julios totales entre la superficie tratada y decidir cuántos julios queremos que reciba en cada centímetro cuadrado. Bueno, despertar con ese ruido. Espero que no haya sido muy aburrido y ahora me podéis hacer preguntas y cuestiones a resolver. Voy a poner la cámara de vídeo para que me veáis la cara. ¿No hay nadie que pregunte, Alan? Pues hasta ahorita no tenemos nada en el chat y pues no sé si alguien quisiera... Por ahí ya ¿Alguien? tenemos a Linda Mayo, es la primera que levanta la mano. Adelante, Linda. Perdón, estoy utilizando una cuenta. Soy Jaime, igual. Quería hacer una pregunta interesante. He visto que en algunos casos, cuando se está trabajando con heridas, hay algunos equipos que no tienen esta capacidad de que son impermeables. Y he visto que utilizan Vitafil. No sé si esto tiene A ver, alguna implicación. bueno, vale, vamos a ver, vamos a ver. Yo he trabajado mucho con heridas, pero claro, el que yo utilizaba, el rayo venía desde distancia, nada le tocaba al paciente. Entonces, yo he trabajado con muchas úlceras de decúbito, de tal manera que le colocamos, sobre todo en úlceras en trocánter y úlceras en sacro, y va muy bien, además, y va muy bien. Ahí tengo que decir, antes de que se me olvide, que los julios que aplicaba por centímetro cuadrado eran alrededor de 20, pero la potencia no era mucha, porque si el paciente tenía sensibilidad, que no siempre la tenía, enseguida se quejaba. Entonces, tal vez utilizaba ahí, teniendo en cuenta una superficie de 100 centímetros cuadrados, solía utilizar 1 o 2 vatios, como mucho, 1 o 2 vatios. La potencia más bien era baja. Pero como el rayo venía desde lejos, pues durante unos minutos le teníamos ahí al aire expuesto y luego le poníamos otra vez el apósito y no había problema. El problema es cuando el láser tiene que tocar, el instrumental tiene que tocar la herida o la úlcera. Ahí yo recomendaría, claro, o no, es que si se pone, si se interpone algo, no tiene mucha lógica. Estamos impidiendo el paso energético. Entonces, yo no pondría nada. Yo utilizaría, si se tratan heridas, utilizar uno o bien de cono divergente o bien uno de barrido, uno en el cual no tenga que el láser tocar al paciente o buscar una forma donde esté separado unos centímetros el cabezal del paciente. Pero claro, al estar separado tienes que tener en cuenta cuál es la distancia, cuál es la superficie cubierta y cómo influye en la potencia. ¿Cuál es? Porque Ok, vas a tener una nueva superficie cubierta. No sé si te he ok. contestado a la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias, maestro. Maestro, el Vitafilm que hablaba él, aquí en México se conoce como Clean Pack. El Clean Pack es una película muy transparente que hoy digo, hay muchas personas que no ocupan la técnica que tú estás manejando. O sea, quieren poner el láser encima de la herida, lo cual, bueno, podrías tú llevar alguna bacteria que esté directamente en la punta emisora y transmitirla al paciente o viceversa. Que normalmente si tenemos una pseudomonas, pues vamos a tener un problema bastante grave de transporte de alguna bacteria que son bastante peligrosas, sobre todo en los pacientes diabéticos. El Vitafilm o esta película que aquí en México se le llama Clean Pack es una película totalmente transparente. Hay algo que nosotros recomendamos no utilizar, por ejemplo, hay personas que utilizan los dedos de los guantes de látex, lo cual ese sí verdaderamente interfiere con el haz de láser y al final se pierde la densidad y obviamente se pierde el efecto. O sea, este Vitafilm es una película muy, muy transparente, es la que en algunos centros comerciales se utilizan arriba de las carnes o de los alimentos, que se ve perfectamente Sí. esto, y bueno, ese tiene muy, muy poca pérdida de la energía de la luz láser. Si es así, perfecto. La cuestión es, hombre, lo ideal sería que no hubiera nada interpuesto y no andar tocando, lógicamente. No, que no haya nada en contacto. Pero si es muy transparente la película que se pone, se puede aplicar, claro. No hay problema.
Sí, Ok, conozco, yo maestro. películas de ese tipo las conozco yo. Tenemos ahí otra pregunta del compañero Braulio. Dice, buenas tardes. Yo tengo una pequeña duda. Dice, ¿cuánto es el máximo de joules que se puede aplicar en el área tratada? De julios totales o de julios centímetro cuadrado, que es muy importante hacer esa diferenciación. Estamos acostumbrados a hablar de los julios o de los joules, pero hay que diferenciar julios centímetro cuadrado de julios totales, porque los julios totales pueden ser miles, pero los julios centímetro cuadrado es lo importante, porque, repito, un razonamiento que hice antes. Si yo trato 10 centímetros cuadrados y le deposito 1000 julios, pues le han tocado a cada centímetro cuadrado 100 julios por centímetro cuadrado. Pero si trato 100 centímetros cuadrados y le deposito 1000 julios totales, cada centímetro cuadrado ha recibido 10 julios centímetro cuadrado. Entonces, la cuestión es que elija yo el tamaño que elija de zona a tratar, siempre reciba los mismos julios. Entonces, para que reciba los mismos julios, tengo que considerar cuántos quiero que entren en cada centímetro cuadrado, pero antes de dar la sesión, y multiplicarlo por la superficie. Y al multiplicar los julios que quiero que reciba en cada centímetro cuadrado por la superficie tratada, me dará los julios totales, que unas veces serán más y otras veces serán menos. Entonces hay que diferenciar julios totales de julios centímetro cuadrado. Entonces la pregunta por qué iba, ¿por julios totales o por julios centímetro cuadrado? Sí, sí, sí. Me comenta aquí en el chat que se refería a cada centímetro cuadrado. Vale. Pues acá, si es por centímetro cuadrado, volvemos a la polémica de antes, ¿no? Que sería, depende del proceso. ¿Es un proceso agudo? ¿Es un proceso crónico? ¿Es un proceso profundo? ¿Es un proceso superficial? ¿Qué efecto queremos conseguir? Si queremos mucha respuesta biológica, si queremos una respuesta biológica moderada. Ahí es donde tenemos que valorar. Entonces, hay que explorar. Se le explora al paciente, se valora al paciente y se piensa en qué efecto queremos conseguir. Y a partir de ahí, según el efecto que queramos conseguir, tenemos que decidir según, atención, según nuestra experiencia o según la experiencia de otros compañeros que nos ha contado en casos similares, las recomendaciones que hay o mi experiencia que me dice. Y ahí es donde ese trabajo está todavía por realizar y por resolver. Tenemos que establecer protocolos con dosificaciones, lo mismo aquí que lo mismo en ultrasonido. Es decir, cuáles son los julios adecuados, julios por centímetro cuadrado adecuados para determinada patología en un proceso crónico, si hay fibrosis, si no hay fibrosis, si queremos mucha respuesta biológica, y el tema no es fácil. De media, 30, 40, 50 julios por centímetro cuadrado en procesos crónicos, poniendo, por ejemplo, pues yo qué sé, una tendinitis de hombro. Es muy habitual, yo tenía bastantes hombros donde le aplicaba habitualmente 40, 50 y en algunos casos más de 50 julios centímetro cuadrado. Y ahí es donde yo pongo el ejemplo mío de que yo tuve un proceso en el hombro y cogí a un compañero y le dije, mira, yo te ajusto y tú colócame aquí el láser y dale al estar. Y yo me dediqué a ver si había una respuesta rápida, no en 5, 6, 7, 8 sesiones, sino en 2 o 3 sesiones si había una respuesta. Y lo encontré, esa respuesta, pues de un día para otro, pues con 80 julios centímetro cuadrado. Entonces, claro, 80 julios, hay compañeros que tienen experiencia y les digo que aplico 80 julios y me dicen que se escandalizan, que eso es una brutalidad. Entonces, bueno, pues las medias son estar 30, 40, 50 julios centímetro cuadrado. Lo que va a ocurrir es que 30, 40 julios centímetro cuadrado en un equipo que dé muy poca potencia, las sesiones van a ser muy largas, excesivamente largas, tan largas que no compensan, porque incluso ni llega a producirse el efecto acumulativo.
Más cuestiones. Ok, maestro. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos hace una pregunta. Saigia Moguel dice: buenas tardes, ¿con qué frecuencia en días recomienda realizar la aplicación de láser en un paciente con úlcera por decúbito? ¿Recomienda realizarlo, perdón, recomienda realizarlo de manera diaria, considerando la dosificación de 15 joules por centímetro cuadrado? Yo sí, mi experiencia es que sí, que diaria. Este tipo de pacientes que hemos tratado bastantes, normalmente incluso a veces los traía la enfermera, porque la enfermera le tenía que quitar el apósito, le dábamos, la sesión duraba como mucho 5 minutos, 4 o 5 minutos, y le aplicábamos la sesión y la enfermera le volvía a colocar el apósito y a cubrirle bueno, la herida, la úlcera por decúbito, y le hacía el tratamiento. Aprovechaba incluso y le hacía allí el lavado y el tratamiento. Entonces lo hacíamos diario, iba bien, el proceso se notaba, iba bien. Ahora, en algunas situaciones donde la dosificación es bastante alta, elevada, pues para un proceso de una fibrosis, para un proceso donde queremos provocar una reacción importante, fuerte, eh, suele ocurrir que aparece un pequeño efecto inflamatorio, que hay quien lo considera negativo y hay quien lo considera positivo. Yo soy de los que lo considero que es bueno que aparezca una cierta reacción de respuesta con que el paciente se queje un poco, que me venga diciendo, uy, pues a las horas me molestó un poco y yo se lo aviso, te puede llegar a molestar, pero no te preocupes, no pasa nada, sopórtalo que no ocurre nada. Entonces, a mí me gusta y ahí sí sería bueno aplicar a días alternos o cada 3 días, por ejemplo. En esos casos sí es bueno hacer un descanso para que el organismo responda, reaccione y repare. Pero en el caso de las úlceras por decúbito, mi experiencia es que a diario es bueno. 15-20 julios centímetro cuadrado y no mucha potencia, porque cuando empiezan a tener sensibilidad les molesta, les quema. Claro, hay aparatos que no es necesario con la máxima potencia que dé, porque si dan un vatio de máxima potencia, no les va a molestar. Yo estoy hablando de aparatos que le pueda regular la potencia hasta 5 o 6 vatios reales y eficaces. Entonces hay que tener cuidado con esos aparatos que tienen mucha potencia. Ok, gracias, maestro. No hay de qué. También por ahí preguntan Nayeli Bustamante. Buenas tardes, maestro. ¿Cuáles son las reacciones normales que podemos observar en las úlceras tras las aplicaciones de láser? Bueno, pues las reacciones normales o ninguna, porque es poca la dosis. Bueno, también hay que tener en cuenta que a veces cuando hay infecciones, en algunos casos donde hay infección, yo tengo experiencia en el sentido de que en algunos casos, no en todos, no en todos, es curioso, no en todos, pero hay en algunas infecciones que hay que dejarlo de dar, hay que retirar la aplicación porque la infección florece. Entonces hay que tener en cuenta eso. No en todas las infecciones, pero cuando hay infecciones hay que tener un cuidado especial y si se da poca dosis el efecto no llega a ser suficiente y normalmente pues lo típico van avanzando los bordes, va apareciendo un tejido nuevo de granulación y se va viendo cómo va avanzando y va cerrando, se va haciendo cada vez más pequeña la úlcera, va avanzando sobre todo por los bordes y el tejido alrededor, que es muy importante, no solamente la úlcera, el tejido alrededor, que ese es un detalle muy importante. No solamente hay que tratar la úlcera, hay que tratar el tejido de alrededor, porque el buen trofismo del tejido de alrededor ayuda a que el tejido de la orilla se mejore también. Es muy importante cubrir el tejido de alrededor. Ok, perfecto, maestro. Pues no sé si habrá algún otro compañero que quiera levantar la mano o
Puedes poner en el chat su pregunta. Por ahí hay otra pregunta. Buenas tardes, maestro. Estuvo muy interesante el tema. Mi pregunta es, ¿cuál tipo de láser es más recomendado para UPP? Para esa sigla, resuélveme la sigla. Úlcera por presión. Para la úlcera por presión. Úlceras por decúbito, sí, yo le llamo úlceras por decúbito. Bueno, eh, buena pregunta. Yo creo que la experiencia mía que he tenido, sobre todo con el láser, es con el de CO2. Y he tenido resultados muy buenos. Lo que pasa es que, claro, el de CO2 se aleja de las frecuencias o de las longitudes de onda habituales de las de diodo. Pero también hemos utilizado diodo de cono divergente de 900 y pico nanómetros y también ha ido bien, ¿eh? También ha dado buenos resultados. Entonces, yo utilizaría láseres que tengan bastante potencia, la media que sea la potencia eficaz que supere más de un vatio y utilizarlos a cierta distancia y que permitan bien cubrir la úlcera por decúbito y entonces, pues yo creo que van bien, ¿eh? La mayor experiencia que tengo es el de CO2, pero claro, el CO2 sé que no lo puede comprar todo el mundo, es muy caro, es carísimo. Entonces, láseres que anden entre 800 y pico nanómetros y 900 y pico nanómetros de longitud de onda, yo creo que son buenos. Yo tengo también experiencia con 900 y algo nanómetros de longitud de onda y en cono divergente y han dado buenos resultados y aplicando los mismos parámetros que el CO2. Lo que pasa es que hablo de máquinas que tenían un conjunto de diodos. Me acuerdo de una que tenía 5 diodos, pero claro, las potencias eficaces que daban, la poníamos a una distancia de 30, 40 centímetros, las potencias que daban eran de varios vatios, claro, reales, potencia real, de varios vatios. El problema que hay con el láser es que hay tal cantidad de variantes y de fabricantes y de variabilidad que sería bueno que entre los fabricantes se unificaran un poco. Sí sería bueno. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera extender alguna pregunta al maestro o bien levantar la mano para micrófono? Pues bueno, parece ser que Parece que no hay todo queda. más. Bueno, hay una última pregunta. Dice, buenas tardes, disculpe, ¿qué láser es más recomendado para trabajar en la dermis papicular para tener un efecto fibroblasto? Pues es que esta pregunta yo creo que va por lo mismo que dije en la anterior. Sí, Yo lo que sí sí. recomendaría son láseres que tengan potencia, que tengan suficiente potencia. Los que tienen muy poquita potencia deben de quedar para puntos. Y las que ya se quieran considerar como un foco divergente, pues, pueden ser de diodo, pueden ser de gas, pero de gas tendrían que ser de CO2, porque el de helio neón tiene muy poquita potencia, no merece la pena. Yo recuerdo cuando enseñaba esto, siempre ponía un ejemplo para que calcularan los alumnos una aplicación con láser continuo de helio neón que tal vez tuviera 20 milivatios, porque en aquellos tiempos más de 20 milivatios era muy difícil de conseguir, pero potencia real. Y hacer una aplicación como era frecuente verlas, donde el haz empezaba ahí a hacer filigranas en el paciente y tal vez cubría una superficie de 15 por 15 centímetros. Entonces yo les decía, vale, pero venga, esta aplicación de 15 por 15, tenemos la superficie, tenemos la potencia, ¿cuántos julios queréis darle? ¿Cuánto queréis que se quede depositado? Me decían, yo quiero 15, yo quiero 20. Bueno, pues venga, 15 o 20, venga, decidiros. Pues 15. ¿Cuánto tiempo duraría la sesión? Pues a veces duraba, salía, y es que me salen días. Claro, no tiene lógica. La clave está en la potencia. Si la potencia es muy baja, no merece la pena. A no ser que se apliquen para acupuntura, tratando de depositar
dosis muy bajas y que sean en puntos concretos, en puntos pequeños. Entonces, yo recomendaría sobre todo láseres que generen potencia, que tengan una cierta potencia. Si conseguís una media de potencia de 5 vatios que emita real, eficaz, sea pulsado o sea continuo, pero 5 vatios, y luego haya un cono divergente que pueda abrirse a varios centímetros cuadrados, a bastantes centímetros cuadrados, incluso con la distancia se puede regular la potencia que recibe el paciente también. De tal manera que o bien los de diodo de cono divergente o bien los de CO2, pues yo recomendaría ese tipo de láseres. Me parece que me metís un poco en compromiso de decir, este es bueno, este no es bueno, este merece la pena. No quiero entrar en recomendaciones de modelos o de marcas. Quiero daros una idea general y luego tenéis que decidir vosotros. Ok, perfecto. Pues bueno, se nos ha concluido el tiempo de todo. Primero que nada, agradezco bastante lo que es al maestro José María Rodríguez Martín, por siempre tener esta disponibilidad hacia Grupo Fisiorehabilita en particular, y de lo que es muy capaz, una persona muy paciente, que siempre está dispuesto a compartir tanto su experiencia como su conocimiento. La verdad, agradecemos bastante su participación, maestro. Espero que los jóvenes, las personas que estuvieron el día de hoy, muchos de ellos estudiantes, pues aprovechen al máximo todo este tipo de impartición que usted nos hace el favor de compartir.